Muy buenas tardes. Voy a hablar un poco acerca de remoción de nitrato en aguas subterráneas y en este caso con denitrificación autótrofa mediada por una estimulación eléctrica. A modo de introducción les presento una imagen de lo que era el lago Peñuelas en 1930 y les presento ahora lo que es el lago Peñuela hoy. Es decir, no es ni la sombra de lo que era en ese entonces. Pero así como el lago Peñuelas, muchos de los embalses de la zona central están con un déficit enorme hídrico, los que marqué en rojo, tienen un déficit de mayor a un 50%. Entonces, estamos ante un escenario bastante catastrófico. Y esto, aunque está centrado en la zona central, también hay embalses que superan el 50% de déficit en la macrozona norte y también algunos en la macrozona sur. El tema de escasez hídrica es algo global en Chile. Ahora bien, ¿de dónde podemos obtener agua? Porque en este caso es algo crítico que necesitamos obtener agua dulce para consumo humano. Entonces necesitamos una fuente que sea lo más rápida posible. En este caso podemos obtenerla de la fuente de agua dulce más grande no congelada del planeta, las aguas subterráneas. Es debatible el origen de dónde lo sacamos, podría ser mejor desalinizar, otros dicen que no, pero en este caso es lo que se está haciendo. En el caso, hay que sensibilizar un poquito los números, que dice que un 30% del agua dulce, del agua superficial del agua que existe es subterránea, pero el 80% de esta no es explotable, no es fácilmente explotable porque están bajo los 500 metros. Entonces, solamente una cierta cantidad es explotable. Pero aún así, el agua que es explotable y que contribuye al ciclo hidrológico es 3,5 veces más grande, o se estima que es 3,5 veces más grande que el agua superficial. Entonces, que el agua dulce superficial. Podríamos obtener una buena fuente de agua ahí. Nuevamente, es debatible. Pero es lo que se hace actualmente en Valparaíso. Si se fijan, esta es la cantidad de agua subterránea que se está explotando actualmente por la empresa EFAL, por ejemplo, que tiene un 57%, ha ido en aumento en estos últimos tiempos, y Aguas Andinas en Santiago ha hecho lo mismo por su parte, aumentando la captación de agua subterránea desde un 16%, ahora tenemos un 23%. Entonces, es algo que se está haciendo actualmente. Ahora, ¿hay algún problema con extraer, aparte de temas reológicos y hidrológicos? Es que en Chile tenemos básicamente contaminación de aguas de norte a sur. Distintos metales, distintos minerales, pero tenemos bastante contaminación de agua subterránea. Ahora, son puntuales estos datos porque es difícil de medir en fuentes difusas. En este caso yo me voy a centrar específicamente en la zona central, que tiene problemas grandes con nitrato y nitrito, y específicamente con nitrato. Este es un dato que Felipe debe conocer porque viene de su serie comunicacional. Estos son básicamente de norte a sur las calidades en cuanto a la concentración de nitrito. En una línea roja lo que es el límite de la OMS y en una línea café una norma un poquito más estricta que es la australiana. Solamente presentar que muchos de los pozos en Chile superan esta normativa y muchos concentrados específicamente entre Valparaíso y Santiago, entre Valparaíso y la región metropolitana. ¿Cuáles son los problemas asociados a la presencia de nitrato? El nitrato causa un problema grave en infantes, que es la metahemoglobinemia, que es básicamente la pérdida de la capacidad transportadora de oxígeno de la sangre. Entonces, los bebés se ponen cianóticos y es causal de muerte de bastantes infantes. Pero esta normativa da un 50 miligramos por litro de nitrato. Básicamente muchos de los pozos que están ahí ya lo superan. Pero más estricto y más preocupante aún es que se ha descubierto actualmente en los últimos 5 años que el nitrato también puede ser problema de un factor de riesgo para cáncer, específicamente colorectal y de próstata en concentraciones muchísimo más bajas que las ya antes mencionadas. Y otro problema también preocupante y relacionado a algunas de las presentaciones que hemos visto, que ayuda a la movilización de metales pesados, arsénico, níquel, uranio, si es que existiese.
Ahora bien, ¿cómo se puede remover este nitrato? Tenemos varias formas. La primera, tenemos que actualmente se hace separándola. Osmosis inversa, intercambio iónico, etc. Pero generan un efluente bastante concentrado en nitrato. Entonces, seguimos teniendo el mismo problema. Una solución, utilizar la eliminación mediante métodos biológicos, por ejemplo, en donde el nitrato se transforma hasta nitrógeno gaseoso, si es que se remueve el 100% y no es nocivo. Problema, tenemos dos maneras de más o menos de hacer esto. Desnitrificación heterótrofa requiere la adición de materia orgánica, pero las aguas subterráneas, por definición, no tienen materia orgánica. Entonces tenemos que adicionarla y eso genera una contaminación secundaria. O tenemos el otro caso, que es la desnitrificación eutrótrofa, que el problema que tiene son los bajos rendimientos debido a que tanto hidrógeno, azufre, hierro cero valente que se utilizan, tienen baja solubilidad del donador de electrones. Entonces el problema es, no hay materia orgánica para poder desnitrificar, no tenemos tenemos una baja solubilidad de los donadores de electrones. Si el donador de electrón, o más bien dicho, el electrón es el problema, podemos suministrarlo de manera externa. ¿Cómo? Mediante unos sistemas actuales que son sistemas bioelectroquímicos. Estos sistemas bioelectroquímicos lo que hacen es, en base a una fuente de poder, suministro los electrones que necesita el proceso. La gracia es que los electrones pueden ser capturados directamente por los microorganismos o pueden ser mediante algún mediador redox o algún otro mediador intermediario. El problema, necesitan conductividades altas que el agua subterránea no contiene. Y el otro problema es que es caro. Actualmente son sistemas que están solamente en la escala laboratorio porque tenemos un problema de que la membrana de intercambio catónico en estos sistemas es bastante cara. Entonces, ¿cuál fue nuestro approach en este caso? Tratar de bajarle el coste eliminando la membrana y tratar de, como estos sistemas, no necesitamos la generación de hidrógeno porque hay algunos microorganismos que capturan directamente los electrones, bajarle un poco también el voltaje que es necesario en estos sistemas. Tal vez no vamos a tener la generación directa de hidrógeno, pero vamos a estimular la microbiota que está ahí. Quedan 3 minutos. Como objetivo tenemos evaluar la remoción de nitrato en estos sistemas de bioelectroquímicos. La metodología que utilizamos fue bastante simple. Hicimos un cálculo de cuánto sería nuestra agua subterránea sintética. Colocamos una concentración de 170 miligramos por una concentración lo más alta posible. Se utilizaron 2 electrodos, ambos de grafito, con una distancia de 6 centímetros, y utilizamos dos diferencias de potenciales de 2 volts y de 1 volt. Como inóculo utilizamos un lodo digerido porque queríamos tener la mayor cantidad de diversidad posible. Ahí está el sistema. En cuanto a los resultados, tenemos que, con los controles que básicamente son los mismos, donde no le estoy colocando electricidad, los mismos sistemas pero sin electricidad, se remueve naturalmente un 20 o un 30% del nitrato. Pero con estos reactores bioelectroquímicos se remueve un 100% del nitrato y cabe destacar que el nitrato inicial fue de unos 70 miligramos por litro. Se ve un pequeño detenimiento que está dado por el aumento del nitrito a los 5 días. Pero aún así se remueve el 100% del nitrato. O sea, nuestra tecnología en este momento funciona, pero funciona a los ¿cuántos? A los 15 días. Interesante fue que cuando nosotros bajamos el potencial de 2 volts a 1 volt, causamos que se removiese el nitrato casi instantáneamente en un día. Entonces mejoró bastante el cómo se remueve este nitrato, pero también teníamos que había un cierto aumento de nitrito, por lo tanto la tecnología que nosotros utilizamos tiene que ir considerando este aumento de nitrito. Por tanto, para concluir, el sistema bioelectroquímico funciona. El problema es que genera una cierta cantidad de nitrito, ¿no es cierto? Que aunque removamos el nitrato en un día, tenemos que esperar igual en la tecnología 5 días para poder remover el nitrito, porque el nitrito es mucho más tóxico que el nitrato. Así que especial atención se debe poner en este caso.
Y agradecimientos a el CRIAM, a la Universidad Adolfo Ibáñez por mi patrocinante José Luis Campos, a la Universidad de La Serena por mi patrocinante Ricardo Yersun y finalmente a la Católica de Valparaíso por David Jason. Muchas gracias. Muchas gracias, Eduardo, por tu presentación y pasamos al tiempo de las preguntas. ¿Hay alguna pregunta? Yo solo tengo una pregunta muy rápida. Entre los contaminantes que estabas mostrando de norte a sur en esa diapositiva del contexto, ¿Mm? ¿Sí? me encuentro muy particular la presencia de mercurio, ¿cierto? Entre los metales, bueno, ahí está el arsénico y el mercurio. Esa proporción, pues lo que aparezca de mercurio, ¿es alguna forma por la formación normal o que hay en la Tierra, pues, o hay algún tipo de contaminante externo? La verdad, en este caso, en este contexto específicamente lo centré en nitrito y nitrato, por tema de lo que estoy removiendo, pero se han visto eventos en ciertas localidades también de la zona central donde han habido aumentos, por ejemplo, en la Escuela Greda, en el Puchoncaví, que tienen aumentos de cadmio, tienen aumentos de... Básicamente, sin tomarlo mucho a chiste, pero se ha visto la tabla periódica en esos eventos. Entonces, también es un contaminante de consideración. Ahora, el más relevante específicamente en este momento para aguas de consumo humano en la quinta región es el nitrato. No, y totalmente entendible por lo que explicaste con la implicación en la primera infancia, por la implicación que hacías del cáncer, pero en la bioacumulación que hay en el cuerpo está súper demostrado que por algo el mercurio en cantidades bastante pequeñas puede generar problemas al sistema nervioso. No, claro, y si te fijas, el problema más grande del nitrato también no era tan solo el consumo, sino lo otro que permitía la movilización de metales traza y que también permite la movilización, por ejemplo, de mercurio. Entonces, también es un problema, si nosotros lo encontramos en un pozo, probablemente vamos a encontrar otros metales más. Ya. Disculpa que te saque un poco No, del tema, está bien, pero está fue bien. que me llamó la atención. Está bien. ¿Alguna otra consulta? Muchas gracias, Eduardo. ¿De qué?